Hola, otra vez por aquí. Y hoy les tengo una buena sorpresa. Tengo conmigo a Marcela. Marcela Paz es psicóloga y teta healer. Entonces, bueno, es una maestraza en todo lo que es psicoanálisis, en todo lo que es acompañamiento. Y bueno, hoy quiero platicar con ella sobre crianza, tomando en cuenta que pues mayo está por acabar, y era el 10 de mayo, y pues me hubiera gustado sacar esta cápsula antes, pero no fue posible. Marce, quiero hablar contigo sobre crianza positiva. ¿Cómo educar positivamente a nuestros hijos? ¿Cómo ves ese tema, Marce? ¿Qué opinas? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar contigo y con tu audiencia. Gracias por invitarme. Me encanta. La crianza positiva se da en un ambiente responsable, se da con un amor incondicional, es dada con, evidentemente, respeto hacia la personita, hacia el bebé o hacia el chico. Es dada también con mucha conciencia desde tener al pequeñito en los brazos, desde que nace, es más, desde que está en el vientre, se comienza con la crianza responsable. ¿Por qué? Porque te alimentas de una manera saludable, te alimentas incluso de pensamientos positivos, y entonces lo que haces desde el vientre es estar nutriendo a ese ser. Y lo que da como consecuencia que la crianza se vaya dando de manera positiva. Es amor, responsabilidad, eh, acompañamiento, incondicionalidad y evidentemente sin violencia. Marce, una pregunta importante. ¿Cómo evitar el sofocar a nuestros hijos con todos nuestros miedos? Me da miedo que te metas al agua, me da miedo muchas cosas, me da miedo que mi hija ande en moto, me da miedo, o sea, ¿cómo evitar el sofocar a nuestros hijos desde que son chiquitos, ¿no? Muchas veces nos da miedo nadar y no queremos que nuestros hijos naden, menos que se vayan a una de esas clases cuando tienen 6 meses y que los avientan. ¿Cómo evitar el sofocar a cualquier edad a nuestros hijos, Marce? Con nuestros propios miedos, a eso me refiero, ¿no? Muchas veces las mamás somos muy castrantes porque tenemos miedo de muchas cosas y se los estamos pasando. Lo importante aquí es comprender que el miedo es una sensación, es una emoción natural en los seres humanos. El miedo salva vidas. Con el miedo podemos hacer que nuestros hijos identifiquen que no deben, por ejemplo, meter las manos a la lumbre, al fuego. Entonces, eh, el miedo salva vidas, pero cuando ya es un miedo sofocante, cuando ya es un miedo que limita a la personita de cualquier edad, es cuando ya es preocupante. ¿Por qué? Porque viene desde nuestros miedos, no desde el miedo del pequeñito. Entonces, podemos hacer chicos inseguros, podemos hacer, evitar que su desarrollo sea normal, si estamos como detrás de él, si estamos como cuidándolo, literal sofocándole cada uno de sus movimientos, podemos crear un vínculo de una dependencia que no sea positiva y al mismo tiempo que su desarrollo no sea un desarrollo libre, libre observado. Entonces, el miedo, no debemos temer, ahora sí que no debemos temerle al miedo, es algo natural, pero si nosotros nos estamos dando cuenta que son nuestros miedos y no el miedo del bebé o el miedo de el pequeño, entonces respirar profundo, observar, siempre estar observando, teniendo al pequeñín en un ambiente adecuado y darnos cuenta si ese miedo es real o es un miedo imaginario. Por ejemplo, si el pequeñito está jugando con cosas filosas, pues claro que el miedo es real. Me da miedo que mi hijo se corte, me da miedo que mi hijo se lastime porque está jugando con cosas filosas. Pero si el chiquitín está, por ejemplo, en clases de natación, en donde tú vas a estar presente, en donde incluso en las clases de natación la mamá
los primeros meses se mete con el bebé a nadar, porque sí, efectivamente los avientan. Entonces, y hay aparte un instructor. Entonces ahí se puede entender un miedo, pero es controlable, es un miedo imaginario, es un miedo natural. Si tenemos a nuestro hijo o a nuestro pequeñín en un ambiente en donde evitamos que haya estas puntas de las mesas en donde se pueden abrir, donde les podemos evitar que sus caídas pues no se golpeen. Hay incluso unos casquitos que son maravillosos para que no se golpeen la cabeza, que al final el bebé se va a terminar golpeando porque así aprenden. eh, es importante darnos cuenta y diferenciar cuáles son nuestros miedos, y cuáles podrían ser qué es lo que podríamos estarle transmitiendo a nuestro hijo para hacerlo inseguro. Marce, entonces, ¿cómo le hacemos? Por ejemplo, si yo quiero criar, educar a mi hijo independiente, ¿cómo le hago? ¿Cómo hago para que un niño sea independiente, tenga su carácter, su personalidad y se desarrolle sanamente? ¿Qué nos recomiendas? Fíjate que hay diferentes tipos de crianza. La crianza impositiva, que es una crianza controladora, en donde no permiten al pequeño desarrollarse de manera natural. Y esto también está muy basado y enfocado en las expectativas que el papá o la mamá tienen hacia los pequeños. Por ejemplo, yo quiero que mi hijo sea un matemático. Entonces, lo quiero que se desarrolle muy bien en matemáticas y entonces quiero que se enfoque muy bien en matemáticas. Pero ¿qué crees? Que al niño no le gustan las matemáticas. Y entonces, híjole, esto, ¿qué hace en el niño? ¿Qué provoca en el niño? Pues incluso ansiedad, incluso provoca eh, esta sensación de opresión. Esto no es algo positivo, esto es autoritario. Esto incluso no está mostrando amor y cariño hacia lo que el pequeño quiere desarrollar o hacer. Una crianza demócrata es una crianza donde se le da libertad al hijo en desarrollarse, en ver sus habilidades y que las desarrolle de una manera libre, de una manera acompañado, de una manera amorosa. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿cómo era? Hay crianza Hay demócrata. impositiva, positiva y demócrata. Yo sugeriría la demócrata, porque se siente acompañado, observas las habilidades del pequeño, incluso platicas con el pequeño y esto va a generar también, ¿sabes?, una confianza entre los papás y los pequeños. Oye, y por Una curiosidad, confianza. ¿cuál es la positiva? ¿La crianza positiva? ¿Qué es? Crianza positiva es la que se da con amor, solamente observando, es amor incondicional. Siempre en todas está implícito el amor incondicional. Solamente que en la impositiva, el amor no es algo palpable porque únicamente se está haciendo lo que el papá o la mamá quieren. Es una crianza controladora. Y todo aquello que lleva al control lleva al sufrimiento, tanto del pequeño como de los papás. Qué interesante. Sí, pues de repente llega un momento que sufrimos todos, ¿no? El niño porque Claro, lo controlan y la mamá porque no hace exactamente lo que yo quiero que haga y qué tal si no lo hace y qué tal si no sé qué y nos las vivimos en el qué tal, generando ansiedad, ¿no? faltas de respeto también. Esto puede provocar que genere ansiedad en el pequeño y entonces se vuelva un ambiente de falta de respeto. Te decía yo al inicio que una crianza positiva es respetando, es acompañando, conteniendo
Y entonces ahí no se está respetando lo que el niño desea hacer. Vaya, si el niño desea aventarse de la ventana, evidentemente no se le va a dejar aventarse de la ventana. O sea, todo esto es sin extremos, pero vayámonos a lo que te decía hace un momento, a las expectativas. Si el papá o la mamá a fuerza quieren que el niño se desarrolle como matemático y entonces desde muy pequeñito comienzan a instruirlo en matemáticas, pero instruirlo de una manera controladora, de una manera obsesiva. En esto nos estamos yendo a lo extremo, de una manera obsesiva, en donde incluso ya pueden ver que el pequeño está sufriendo, que el pequeño está teniendo lapsos de ansiedad, que el pequeño voltea y se enoja y puede faltar al respeto a los papás. Ok. Eso es una crianza impositiva. Oye, Marce, ¿y qué tanto se vale de repente como pedir consejito a otras mamás? Así de, oye, ¿tú cómo le hiciste para que tu hijo fuera médico? ¿Tú cómo le hiciste para que tu hijo fuera tan educado? ¿O cómo le hiciste para que tu hijo comiera de todo? Porque el mío no come verduras. ¿Cómo? ¿Sí se vale pedir consejito? Claro, claro, es muy enriquecedor. Ok, ¿Por qué? Porque a veces, cuando estamos platicando con otras mamás, de pronto, sin querer, escuchamos lo que a nosotras nos está pasando o a nosotros como papás nos está faltando. Entonces, o cuando nosotros estamos exponiendo a otra mamá, resulta que le está pasando lo mismo. Es muy enriquecedor porque realmente tenemos la base hoy por hoy, y por fortuna, tenemos la base de lo que sí es una crianza positiva. Hoy sí tenemos, hoy no es como antes que se dice, es que no se sabe cómo ser papás. Hoy sí tenemos esas bases. Entonces, hoy podemos avenirnos de libros, de material que puede informarnos. Y el estar con mamás que tienen hijos de las mismas edades más o menos, o que ya tuvieron la experiencia, mamás que ya son mucho más grandes y que ya pasaron por esa experiencia y que incluso nos pueden decir, oye, calma, todo está bien, no te apasiones, no te agobies tanto, eh, pasan por ese estado, es muy enriquecedor. oye, Es Marce, como en el mercado, Esther, perdón que te interrumpa, es como en el oye, mercado. ¿cómo? Al mercado, al súper, a cualquier lugar donde quieras comprar, tú eliges lo que te gusta y te quedas con lo que te gusta y te conviene, ¿estás de acuerdo? Claro, Entonces, así es la plática con las mamás. Te quedas con lo que te conviene, con lo que te agrada, con lo que va contigo y con tu familia, con tu esposo. va. Bueno, pero Entonces, también habemos mamás solteras, ¿eh? Que quede no, claro. claro, por eso te digo, con tu familia, con tu esposo o lo que te viene a ti como mamá, por supuesto. Oye, dime una cosa, ¿cómo puedo sentirme yo confiada de que lo estoy haciendo bien? Porque ahorita lo que me estás diciendo es, ya no se vale decir, es que para padre no se estudia, porque ahora sí se estudia. Puedo tomar libros, puedo tomar un curso, o sea, hay muchas cosas. Pero ¿cómo puedo estar yo segura, claro, siempre hasta cierto punto, de que la forma como yo estoy educando, criando a mi hijo o a mi hija es la correcta? ¿Cómo puedo estar segura? Una muy buena pregunta, porque tú al observar a tu pequeño, tú vas a darte cuenta si este pequeño va creciendo con confianza. Los Okay. primeros años de vida son muy importantes porque ellos saben que están cuidados por la mamá, observados por la mamá o por la cuidadora o por a quien tengamos asignado. Entonces saben que están observados y para ellos esto les genera confianza. Ellos van creciendo sin estas como angustias de ¿dónde está? ¿Dónde está mamá? No veo o no veo a quien me está cuidando. Conforme van creciendo, van teniendo más comunicación con nosotros. El hecho de que ellos tengan una comunicación efectiva, puedan decirnos cómo se sienten, qué piensan, qué les gustaría, qué no les gusta, pues ahí te vas dando cuenta que estás haciendo una personita segura de sí mismo.
realmente no es algo que al 100% nos estemos diciendo, no, si esto que estoy haciendo puntualmente y de manera textual, by the book, que lo estemos siguiendo, nos va a dar el resultado como 2 más 2. No, pero basado también en la crianza que tú tuviste y que tienen todas las mamás, perdón, basado en eso, te vas dando cuenta cómo tu hijo, cómo el pequeño se va desarrollando. Y entonces, si tú lo ves contento, lo ves feliz, eh, eso ya te va dando un parámetro que te va diciendo que lo estás haciendo bien. O sea, en la sonrisa de mi hijo y en el verlo feliz, quiere decir que lo estoy haciendo bien. Si lo veo triste y depre o con angustia, entonces ahí debo de tal vez pedir ayuda, ¿sí? Buscar el apoyo de un psicólogo, ¿sí? De un especialista para que me eche la mano, ¿no? Normalmente, cuando son pequeñitos, en mi práctica lo que hago es primero ver a los papás o ver a la mamá, o también ya hay papás solteros, y ver que el papá no esté proyectando en el hijo ciertas carencias emocionales que tiene. Ok. Ver que, hablando desde los miedos hasta cualquier otra carencia emocional que pudiera estar proyectando en los hijos. Por Súper. ejemplo, es que a mí me dio muchísimo miedo o sentí muy feo o fui muy triste cuando me dejaron en el kinder. Y entonces yo creo que mi hijo siente lo mismo. Y resulta que el hijo está perfectamente normal. El que está sintiendo feo es el papá o la mamá. Esto Me acabas de basado, recordar algo. mandé, Me acabas de recordar algo. Cuando yo dejé a mi hija en el kinder, mi hija entró turururu, feliz, feliz, y la que se quedó llorando como una Magdalena era yo. Y la maestra me consolaba a mí. Pero bueno, entonces, si tú te vas dando cuenta de estas cosas, por eso es muy importante cuando estamos en sesión con los papitos, pues el ver si esto es una cuestión de papá o de mamá, o es una cuestión real que estén proyectando hacia los hijos, o es una cuestión ya real de que el pequeño esté sintiéndose mal, estando triste. Los niños, Esther, los pequeños, precisamente al permitirles crecer de una manera libre, pero contenida y con límites, eso es muy importante, eh, se sienten seguros y felices, están contentos. ok. Un niño expresa perfectamente su tristeza. Cuando un niño te puede decir, es que me siento triste, y tú dices, ay, va a pasar, o no lo tomas en cuenta, es que me siento triste. No, no. Y entonces ya en la tercera es cuando dices, ok, ahí es donde va el niño a terapia se pide ayuda. Pero por eso es muy importante diferenciar. Es muy importante el diálogo con los papás, con la mamá o con el papá, para saber si no es el papá o la mamá que estén proyectando, o ya directamente hacer la entrevista con el niño o la niña. Muy bien. Pues Marce, te agradezco muchísimo. Tus datos están apareciendo abajo. Por favor, si alguien quiere apoyarse de Marce para la educación de sus hijos, ojalá y sea así. Y pues muchas gracias por estar con nosotros y estoy segura que próximamente estaremos contigo nuevamente. Muchas gracias, Marce.